Y fíjate, cuando se habla del gobierno actual, del presidente actual, es un líder carismático, sí, nos guste o no. Al igual que Trump, al igual que Bolsonaro, todos estos populistas, una característica de un líder populista es que tienen que ser carismáticos. Y un líder carismático provoca a un fuerte rechazo, una fuerte aceptación. Sí. Es muy difícil que haya términos medios. Y yo trato de obligarme a tener un término medio. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en la emoción. Estoy en contra de todo, o estoy a favor de todo. No, porque ni es tan malo ni es tan bueno. Ni es blanco ni negro. ¿No? En unas cosas pésimo, en otras cosas... A ver, ¿quién no está de acuerdo que primero los pobres? Todo mundo tenemos que estar de acuerdo en eso. ¿Por qué no desarrollar el sureste? Que el sureste a México se le olvidó desde el fin de la Revolución Mexicana. Porque ¿quién ganó la Revolución Mexicana? Los norteños. Claro. Los norteños ganaron la revolución y se les... los venustianos Carranza. Y el sur era sinónimo ¿de qué? De Porfirio Díaz, que venía de Oaxaca. Hubo un movimiento muy antirrevolucionario en Chiapas, los famosos mapaches. O sea, dijeron, quédense allá ustedes. Y se quedaron en la miseria. Seguimos arrastrando esos problemas. Entonces, hay que desarrollar el sur. El Tren Maya, tal vez financieramente no sea negocio, pero yo creo que ustedes me digan un tren en Europa que sea financieramente un negocio. Bueno, pero yo te agregaría un argumento a eso. ¿Cuántos proyectos en el norte del país, del centro y el norte del país, tienen la función de detonar el crecimiento y que no son grandes negocios? Los que quieras. Hay mucha obra que no está pensada para ser rentable. Un tren no es rentable, un tren es un detonador de desarrollo económico. Igual social, que las carreteras. La gente no quiere ver porque el neoliberalismo después de 36 años era, si no es rentable, no se hace. Si no cumple el KPI. Por eso nos llenamos de carreteras de cuota, que algunas son verdaderos fraudes. Es un carril de ida y una de venida. Pero fue un camellón que quiere rebasar, mete al camellón para que te rebasen. No, pues la carretera Valle Bravo es un robo. A mí me llamó mucho la atención que alguien me dijera, es que es una carretera de carril y medio de ida y carril y medio de regreso. Y yo, está bien, cierto. Está bien. Es una estafa. Es una gran estafa. Y te cobran todo el dinero. Te cobran como 3.5 carreras. Pero nadie, que yo recuerdo, nadie criticó a los gobiernos militares cuando se hicieron estas cosas. Ay, qué bueno, hay una carretera. Eso no es una carretera, es un insulto. Y para lo que cobran, ya ni te digo. A ver, Liliana Alvarado, el dilema entre el derecho a la propiedad privada y el derecho a la vivienda, que tanto armó este estúpido artículo 60, Así que una bola de diputados imbéciles en el Congreso de la Ciudad de México aprobaron, seguramente sin leer. Y hasta el momento nadie me ha querido decir quién fue el autor de ese artículo. Porque ese artículo realmente es un artículo comunista. Pues mira, comunista. Eduardo, fue todo un tema muy complicado. O sea, todavía hasta el viernes pasado estaba yo en la oficina como leyendo las últimas noticias a ver cuáles eran los cambios de último momento. Pero únicamente para recordarle... a las personas que nos ven y nos escuchan, de dónde viene todo este dilema, es que, bueno, pues el pasado 8 de febrero se publicó en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México lo que se conoce como la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus garantías. Ahora, dentro de esta ley, Eduardo, así como en la Constitución de la Ciudad de México, en el artículo 9, se incluye este derecho a la vivienda, ¿no? Que, como tú dices, pues no nos queda como muy claro. Yo oí que algunas organizaciones de defensas de derechos humanos y algunos grupos parlamentarios, o sea, como que se medio echaron la bolita sobre quién dejó el artículo que generó tanto debate, ese artículo 60, y retomemos el punto de por qué generó tanto debate. Palabras más, palabras menos, porque además de todo yo no soy abogado. Lo que decía este artículo era que la única forma de sacar a un inquilino moroso era de manera como excepcional, porque predominaba, digamos, el derecho de la vivienda sobre el derecho a la propiedad, ¿no? Entonces, bueno, pues evidentemente que se generó muchísimo ruido, las personas decían, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo se puede permitir de alguna otra manera que un inquilino pues viole un contrato, ¿no? Se están generando como los incentivos para que una persona que renta un inmueble pues deje de pagar, porque lo único que va a suceder es que va a ser como muy difícil que te saquen de ese departamento, sí, ¿no? Sí, de por sí ya lo es. De por sí ya lo es. Y hay que entender que obviamente el discurso, si tú quieres, un poco más proteccionista,
pues tú podrías pensar que sí hay que proteger a la gente, pero sales un poco y escuchas casos muy fuertes. Justo ayer me platicaban un caso de cómo un desarrollador con un edificio invirtió, ni siquiera un gran desarrollador, invirtió en un pequeño edificio, iba a vender los departamentos, firma los contratos con los departamentos, incumplen todos, lo llevan todos a juicio y le traban la obra, y pues con un crédito pues no tuvo de otra más que prácticamente regalar los departamentos. Imagínate y tan. Eso. Estas historias hay mucha inseguridad. Y son cosas que suceden. Entonces probablemente generamos estos mecanismos que también hay que reconocerlo. También ayer me reunía con una persona muy metida en desarrollo inmobiliario y me decía, Álvaro, es que también hay que entender que hay desalojos abusivos, donde a palazos sacan a la gente. Bueno, no quieres ni uno ni otro. Ni ¿no? otro. Pero muchas veces generamos estas es que leyes. A veces a balazos porque se agotaron todos los recursos legales. Y la gente aún así no se quiere salir, ¿no? No se sale. Así es. O sea, porque este país, no hay que olvidar que este país tiene un pasado muy socialista. Y muy violento. ¿Ok? Y muy violento. El país Bueno, no sé si pasado, yo creo que todavía el país siempre ha sido violento. Lo que pasa es que en una época donde había control de los medios de comunicación y había una represión terrible, no te enterabas. Pero que sí lo había, lo había. Oye, pero yo recuerdo en una época en mi juventud, en mi adolescencia, para ganar dinero yo administraba rentas, propiedades de la gente. Y los que no pagaban, los demandabas y pasaban meses para que lo ganes, y meses, te metes hasta un juicio. A veces los dueños pagaban para que se fueran. Entonces ahora imagínate, Eduardo, que si esta situación que tú expones en la que actualmente es tan difícil sacar a una persona que no paga la renta, si metes dentro de la ley, dentro de la Constitución de la Ciudad de México, un derecho que casi que está permitiendo que eso suceda, pues lo único que estás generando son incentivos para que la gente lo haga, ¿no? Claro, ahora, a ver, ¿cómo quedó? Ahora, Mira, casi quedó como ahora tienes que, por causas legales, te lo dicen. Así es. Legales. Y mira, un último dato, Eduardo. También se le preguntó la semana pasada a Claudia Sheinbaum que qué pensaba de todo esto. Ella dijo que en realidad no estaba de acuerdo con cómo se había redactado el artículo 60. Ella expidió la ley. Bueno, ella se manifestó en contra, sí, ¿no? Pero ella podía haber dicho, lo regresan, lo firmo y cámbialo, ¿no? Pues sí, pero creo que esto fue lo que al final, Eduardo, y toda la presión... Yo creo que nadie lo leyó, te digo la verdad. Yo creo que sí, porque como muchos artículos. Nosotros captamos esto hasta, creo que fuimos el primer medio en denunciarlo a principios de mayo. En principios de mayo dijimos, nos encontramos esto, ya hay un problema. Así y ahí es. empezó todo el asunto. Nadie lo había visto. Porque se expiden leyes y leyes y leyes, y uno no puede estar al tanto. De todo. Pero aquí lo más increíble es que no fue el presidente de la Asociación Inmobiliaria esto. No, yo me enteré porque alguien me mandó el dato. No me lo mandó un experto. Este es un y caso luego la donde presión nadie la se vio fue venir, construyendo. O sea, seamos francos, yo creo que nadie la vio venir, nadie esperaba que esto, y de repente se hizo un polvorín y entonces tuvimos una ola de comentarios. Pero incluso, Álvaro, porque la semana pasada yo lo vi mucho en columnas que decían, oigan, pero es que tendríamos que estar generando ruido sobre esto, como que, ¿no? Que se prendan los focos rojos, y creo que fueron los últimos días de la semana pasada, y hasta fue el viernes que se hizo la modificación final. Y en cuanto a la pregunta de Eduardo de cómo quedó este artículo 60, te dice que los desalojos van a proceder en caso de mandamiento judicial, que eso pues más o menos ya era lo que teníamos. Claro. Dice, respetando en todo momento el derecho de audiencia y el debido proceso, o sea, tampoco creo que grandes cambios, y lo único es que se establece que se procurará en todo momento medidas de mediación y de conciliación, y que la persona desalojada pueda solicitar a las autoridades una incorporación a programas de vivienda. Sí, ¿no? claro, para eso está el Instituto de la Vivienda de la Ciudad de México. Así es. O sea, ya queda razonable. O sea, así no es. Me pagas, queda manejable. Manejable, ahora, o por lo menos como era, más o menos. Ahora ¿no? todo depende de los tribunales, que los tribunales también se aceleren. Tengan ese espíritu. Ahora, lo único que no querías México hacer... son los tribunales, ¿no? Así es, Lo único deciden. que no querías hacer era desincentivar la inversión inmobiliaria en el DF, porque además eso hubiera generado, si ya de por sí hay muchos metros cuadrados desocupados, imagínate lo grave que hubiera Nosotros sido. trajimos este tema el 17 de mayo. Es cuando dijimos, aquí hay un problema. Y dijimos, va a acabar con la industria del inmobiliaria en renta.
Pues hubo un desenlace feliz. Qué bueno, qué Pues bueno. sí, Hay las que aplaudir. instituciones la Pero salvaron. No, yo sí estaba muy pero no feliz fue el una viernes, ONG, pero hoy pero- es martes. Pero no fue Oye. una ONG, ¿cómo Oye, es posible? pero pues como no soy ONG no me felicita, ¿ves? Porque Te tiene que tienes ser que una hacer ONG. una ONG. Felicidades, Y de Eduardo. fifís. Tienes que ser una ONG Felicidades. fifí. 26 después de la hora, vámonos a los mensajes y regresamos.